Impactante las imágenes, Darío me acompaña con la pluma, que llegan de Brasil. Batalla contra el crimen organizado, 6 meses de preparación, investigaciones. Vamos a esta portada. Impacto en Brasil. Mega operativo policial en Río de Janeiro deja al menos, impresionante, escuchen, 64 muertos y 81 detenidos. De estos 64 muertos, 60 civiles, 4 policías. Sí. Y dentro de los 60 civiles, la mayoría miembros del Comando Rojo, una de las organizaciones criminales más grandes de Sudamérica, que tenía el control sobre 2 barrios dentro de las favelas. Pero también han muerto, en estas imágenes que estamos viendo a pantalla completa, civiles que quedaron presos del fuego cruzado. Personas que solo residían en las zonas y que murieron por impacto de bala, lo que evidentemente ha generado un gran debate en Brasil. El gobierno de Río de Janeiro dice: yo advertí que venía esta operación, desplegué 2.500 policías con militares, con helicóptero, le pedí ayuda a Lula, Lula no hizo nada, Lula dice: se te pasó la mano, no controlaste, esto no estaba bien planificado, y al final, una vez más, la política se recrimina una operación frontal contra el crimen organizado que para muchos no salió como estaba presupuestado. Mira, autoridades tan pasivas que deja que esto siga creciendo. Esto fue una medida desesperada. Claro. Y cuando además se coordina este operativo, yo estoy segura, José María, estoy segura que ellos consideraron bajas, incluso policiales. Entonces era aquí o bala o detención. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que también acá, cuando tú dejas que el crimen organizado se tome los territorios, esto es como una operación de a corazón abierto. Claro. O sea, si la enfermedad es tan profunda, cuando hagas la operación, evidentemente el riesgo va a ser mayor. Sí. Porque estos gallos se toman los barrios, las favelas tomadas, son grupos criminales enormes. O sea, Brasil tiene grupos criminales que, te voy a decir una cosa, el Tren de Aragua parecen niños de pecho. Como el Comando Capital, o el Comando Rojo en este caso. Exacto. O sea, son gigantes, por lo gigante que es Brasil, digamos, y todo lo que mueve. Y todo lo difícil, además, que es controlar ese inmenso territorio. Brasil es como un continente en sí mismo. Y tiene ciudades súper pobladas, tiene 220 millones de habitantes en el país, etc. Entonces, cuando tú dejas que esta cuestión se enquiste, ¿qué es lo que hacen estas bandas criminales? Pues, si también seamos honestos. Se fortalecen. No, y ocupan a la población civil inocente de esos barrios como escudos humanos. Porque, perdóname, una de las cosas que a lo mejor usted no sabe, y José María seguramente se la iba a contar, es que estos gallos, ¿sabe cómo atacaron a la policía? A la policía que ingresó a esto para desarticular esta banda y tomar detenido a todos los que tenían que tomar detenidos. Ocupó drones con granadas para atacar a la policía. Imagínate. Drones con granadas para atacar a la policía. Por supuesto que el daño colateral, que puede ser un civil que estaba por ahí en una casa cuando tú ocupas granada, les importa poco. Mira, ahí está la imagen. Impresionante. Es que esa cuestión no la habíamos visto nunca. Cáchate. Bueno, esto habla del poder de fuego, del dinero que tienen las organizaciones criminales para equiparse. Vamos un paso atrás. ¿Qué es lo que dijo el gobierno de Río? El gobierno de Río dijo: tengo un problema. Las favelas son caldo de cultivo para el crimen organizado, porque además tienen difícil acceso, calles muy estrechas, no entran las policías generalmente a bajas de las favelas. No. Los brasileños tienen otra forma. Acá en Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua ahora extorsiona por redes sociales porque la marca es conocida. En Brasil hay halcones, o sea, cada cuadra tiene un soldado que vigila la cuadra, someten totalmente a la población al control de la organización, en este caso el Comando Rojo. Entonces, el gobierno de Río de Janeiro dijo: vamos a hacer una investigación y vamos a detectar quiénes son los cabecillas, porque lo que vamos a hacer es cortarle la cabeza a la organización. Vamos a capturar a los cabecillas y los vamos a dejar acéfalos para minimizar la capacidad de operatividad que tienen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Despliegan 2.500 efectivos, militares, policías, tanques, máquinas destructoras, todo. Hasta retroexcavadoras entraron. O sea, entró de todo y en vez de hacer lo que critica el gobierno central, una operación de inteligencia, de extracción de los líderes, que es muy difícil en las favelas, seamos francos, lo que ocurre es un enfrentamiento frontal entre el Comando Rojo
y los efectivos que había desplegado el gobierno de Río de Janeiro. Y ahí ven esta imagen que está en pantalla, donde se elevan drones, lanzan granadas, como bien decía el Repe, también otras lanzaron, por ejemplo, bombas Molotov o bombas que estaban hechas de manera hechiza. Claro. De distintos tipos, o sea, fueron bombas incendiarias, granadas que sabemos que dispersan esquirlas, ¿no es cierto? Pero distintos tipos de elementos que generaron volúmenes de fuego sobre las favelas. Hay imágenes impactantes de las favelas con 30, 40 fogones en el fondo ardiendo de manera simultánea en puntos donde se estaban enfrentando. Miren esa imagen, por favor. Todos esos eran puntos de enfrentamiento. Pero es que eso es, o sea, es un escenario de guerra. Sí. Eso es un escenario de guerra. O sea, guerra. acá hubo, a ver, para ponerlo, digamos, en simple, prácticamente un estado que invade a otro estado. Efectivamente, porque hemos dicho que el narcotráfico genera estados paralelos. Sí. Es decir, ellos suplen la ausencia del Estado, hacen todas sus actividades criminales, el territorio, pero también ejercen una suerte de clientelismo social. Claro. Que es lo que hace, por ejemplo, que cuando en Brasil muchas veces la policía quiere entrar a las favelas, quienes expulsan a la policía de las favelas son precisamente no los miembros de las organizaciones criminales, sino las personas que viven en esas favelas y en cierta medida dependen social o económicamente del crimen organizado que tiene el control. Lo que pasa es que, claro, el crimen organizado, y su palabra lo dice, tiene el control y tiene la coordinación, porque no se están enfrentando a personas así que, oye, por goteo, a quién vamos como si fuera, no sé, una operación de pesca de arrastre, sino que además ellos están organizados, tienen las armas suficientes y saben cómo defenderse. Y están, mira, es tan sofisticado todo el equipamiento que tienen y lo peligroso que son, que están dispuestos a usarlo. Sí, eso es lo peligroso. Es que, ¿sabes qué? Hagamos un poco breve historia delictual, tristemente a esta altura, ¿no? El Comando Vermelho, que es el nombre que tiene en portugués, Comando Rojo, ¿cuál es el origen? En su traducción en español, nace en la cárcel de Ilha Grande en 1970, hace 55 años. Es una estructura enquistada por 5 décadas en las favelas de Río de Janeiro. Esto es lo que pasa cuando tú no detienes a tiempo el crimen organizado. Ya, ahí quiero hacer una pausa para ir nosotros también aprendiendo de esta realidad, porque tenemos que hacer historia para entender lo que nos pasó hoy día. También parte y tiene su génesis en una cárcel, lo mismo que el Tren de Aragua. Exactamente. Tocorón, ¿no es cierto?, en el caso de Venezuela, y La Grande, en el caso de Brasil. Salen estos pranes, toman control de la cárcel, crecen dentro de la cárcel, salen de la cárcel, ejercen dominio territorial. Lo que pasa es que el Tren de Aragua no descubrió la pólvora, pues no. Si esta cuestión estaba pasando de 1970. Lo llamativo del Tren de Aragua es que, como esta es más tradicional, viene de los 70, ocupa todavía las técnicas previas, que son el control territorial efectivo, los soldados, halcones es el nombre técnico que reciben, ¿no es cierto? Esa es una forma. El Tren de Aragua se tecnologizó, genera miedo, genera control psicológico sobre la sociedad a través de redes sociales, por video, extorsiona por WhatsApp, por celular. O sea, tenemos como una evolución tecnológica, pero el origen es el mismo. Entonces vamos a Chile. ¿Qué ocurre en las cárceles de Chile? Cuando una organización criminal, un grupo de narcotraficantes chileno, hablemos de chileno, cae en la cárcel, ¿se disminuyen, se acaba la operación o pueden seguir creciendo? Operan desde la cárcel y además de la cárcel captan a otros soldados. Esto habla entonces del problema angular que tiene la persecución penal en Chile, que es que en las cárceles se sigue coordinando el delito. ¿Y sabes qué pasa? Y eso ocurrió en Brasil hace 55 ¿Sabes qué pasa, José años. María? Nosotros hablábamos de las cárceles que son universidades del delito, ¿te acuerdas? Oye, si nos quedamos cortos, no solamente universidades, salen con pega, hacen la práctica y salen con pega. Son doctorados. O sea, no es solamente que aprendan a delinquir, sino que son captados por estas mismas empresas del delito. Y esa es la importancia, obvio, de las cárceles. Ayer hablábamos de toda el área de prevención, ¿no es cierto?, que es muy importante para que no haya más potenciales soldados. Pero las cárceles en Chile son un gran problema. Lo fueron en Brasil, lo fueron en Venezuela, lo fueron en Ecuador hace poquito, claro. Hace 2 años atrás, no se nos olvide, que hasta un candidato presidencial fue asesinado en un asesinato que fue coordinado desde adentro de una cárcel. Por eso el ecuatoriano Noboa ha sido víctima ya de 3 intentos de homicidio.
Entonces, las cárceles, cuando sí. tú no tienes policías carcelarias modernas, cuando no tienes regímenes que separen efectivamente a los líderes, a los cabecillas, Sí, cuando que los aíslen. 47 bis, Italia, 23 horas dentro, 1 hora fuera. Esa hora fuera en un patio individual, no interactúan absolutamente Sí. con nadie. Llamados telefónicos restringidos al mínimo. Cualquier visita a través de un vidrio, se escucha todo lo que hablan. Es decir, que sea realmente un castigo. No, pero aquí estar estamos encerrado. preocupados de las condiciones humanas y de todos los derechos humanos que merecen todos estos delincuentes. Es que en Italia esta discusión se dio. ¿Saben qué dijeron en Italia? ¿Estáis vivos? Sí. ¿Tenéis cama? ¿Te alimento todos los días? ¿Respiráis? ¿Te golpeo? Ok, cumplí con todos tus derechos humanos. No tengo de qué preocuparme. No hay ningún derecho humano que me obligue a ti, líder de la mafia, asesino, sicario, homicida, narcotraficante. No hay ningún derecho humano, esta fue la discusión que se dio en el Congreso italiano, que me obligue a tratarte como rey o permitirte seguir operando dentro de la cárcel. No hay ningún derecho humano Aparte que que en me el minuto exija... que tú estás condenado ya pierdes derechos. No hay ningún derecho humano que me exija que tú tengas que compartir celda, que tú estés con un amigo en la celda. No hay ningún derecho humano que me exija que tú dentro de una cárcel tengas que estar 8 horas en el patio o 3 horas en el patio. Yo pongo las reglas. Te permito vivir, respirar, comer. Te perdoné la vida. Acá no hay venganza, no hay pena de muerte, pero tú vas a cumplir el régimen carcelario que yo te estoy dando. Sin olvidar que esas personas violaron todos los derechos humanos de sus propias víctimas. Pero lógico. Efectivamente, y por eso digo, la discusión que se está dando en Brasil en este momento es nuevamente sobre derechos humanos entre el gobierno central y el gobierno de Río de Janeiro. Que digamos, para el contexto de usted que está en casa, y le va a sonar muy similar porque es como Chile, el gobierno de Río de Janeiro en manos de quién está, de la oposición. El gobierno central en manos de quién está, de Lula, que es el oficialismo. Y ahí hay Es una pugna una política. disputa política. Claro, que ellos tienen una vez un más. tema, ellos tienen, a diferencia de nosotros, ellos son un Estado federal, no son un Estado unitario. Acá, por ejemplo, el líder de las regiones los nombra el presidente, los delegados, ¿cierto? Allá no, pues allá se eligen porque son estados federales. Cada estado es una entidad en sí misma. Si usted quiere, pongámoslo así, es prácticamente un país en sí mismo. Tiene su propio poder ejecutivo, tiene su propio poder legislativo, tiene sus cortes de justicia, tiene su administración propia, presupuesto propio. Forman parte de una gran federación que tiene su sede en Brasilia, donde gobierna el gobierno nacional o el gobierno federal. Por eso tienen tantas policías. Tienen una policía federal, una policía de Río de Janeiro, qué sé yo, distintos estamentos. Entonces, claro, puede que Río de Janeiro hoy día esté gobernado por una facción de centro derecha y mientras que el gobierno federal es de izquierda en el caso de Lula y por supuesto que están las pugnas. Y eso se ve también en otros países, digamos, como Argentina, se ve en otros países como México, bueno, por supuesto Estados Unidos y otros países donde la gente siempre queda al medio. Por ejemplo, en España, las entidades autónomas también tienen una lógica parecida. Acuérdate de lo que pasó en Valencia con toda esta dana que dejó montones de muertos y una tragedia que ocurrió y que se ha ido descubriendo por la investigación que las disputas entre el gobierno central y el gobierno local terminó ralentizando la reacción. Y se está investigando eso. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Entonces la discusión es, evidentemente, porque, o sea, que también uno dice, ¿cómo no va a haber una discusión? Porque esta imagen es... hay ojo, 64 personas muertas. efectivamente. O sea, en un operativo. Imagínense que ocurriera en Chile un operativo masivo donde hay 64 personas que mueren. Evidentemente sería un debate, digamos, y una cosa... Es que esto pone en relevo. Y aquí vienen mis preguntas para mis distinguidos animadores del matinal. A ver. ¿Cuán lejos estamos en Chile de una situación de tener al crimen organizado enquistado como Brasil lo tiene en la favela? Al punto que para combatirlo tengamos que penetrar en un territorio y se genere una batalla entre bandos como si fuera en el fondo un sector de la población contra el ejército del país. Porque eso es lo que pasó ayer en Brasil. Eso fue. Pero en Chile eso ya pasa. En estos volúmenes todavía no lo vemos. No sé creo yo. yo. O sea, es que, mira, si somos centralistas, claro, dicen, sí, vamos camino a... hay territorios que están tomados por los narcos, por el crimen organizado. Lo que pasa en la macrozona Ahora, sur. esta magnitud, no. Pero ojo, acuérdense cuando fueron 800 detectives a Temucuicui. Y uno murió. Uno de ellos murió y el operativo no logró el éxito total porque fue defendido a sangre y fuego
por los ocupantes. Entonces, o sea, está bien, no es el Tren de Aragua, pero hay gente que tiene territorios que prácticamente no deja ingresar al Estado y hace actividades de todo tipo. Entonces, al final... ¿Hay que demostrado? Si tú me dices cuán lejos estamos, no sé yo. Yo te diría que más cerca y que que lejos. Probablemente porque el enfrentamiento no fue así de contundente como lo estamos viendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que no solamente tiene que ver con la delincuencia, con la seguridad, sino también estamos hablando de una ciudad que es tremendamente turística. Las agencias de turismo estaban advirtiendo, bueno, permanentemente lo hacen, hay zonas en donde usted no puede entrar. ¿Te acuerdas cuando recién partió Waze? La alerta era que Waze muchas veces te llevaba eso, te metía a las favelas derechamente para irte por una mejor ruta. Y resulta que las personas no se dan cuenta de eso, los que arrendaban autos. Pero eso, por supuesto que también lo tienen que tener interiorizado los turistas. Pero con este tipo de operativo cambia la cosa. ¿Comparemos? Los quiero llevar a comparar porque lo que buscamos aquí es responder la pregunta ¿cuán lejos o cerca estamos en Chile de una situación así? Vamos entonces a la génesis. Comando Rojo. ¿Saben cuáles son los negocios del Comando Rojo? Extorsión, secuestro, homicidio, narcotráfico, ¿ok? ¿Cuáles son los negocios del multicrimen en Chile? Tren de Aragua, Los Pulpos, extorsión, secuestro, narcotráfico, explotación sexual. Lo que pasa es que este es, en cierta medida, el futuro, cuando ya son alcaldes de la zona. Claro. ¿Ya? O sea, ya son alcaldes de la favela. Ellos son el gobierno de las favelas. En Chile estamos en un paso previo un poquitito. Repe lo decía muy bien. La situación de la macrozona sur con el terrorismo es más similar a la de Brasil en el sentido que hay control territorial donde se aparta al Estado y se le enfrenta al Estado. Acá en Chile... Donde se echan a los ministros del Interior a balazo. Acá en Chile los parásitos todavía se están comiendo los barrios. Están intentando ejercer ese control. Pero vamos, por ejemplo, al caso Krishna. ¿No ejercía una suerte de control territorial en el barrio con las niñas, metiendo a las familias en el entramado con el dinero? El Guatón Beltrán, respecto a esa zona de San Bernardo, ¿no lo conocían todos? ¿No estaban conscientes las mamás de las niñas que trabajaban en los búnkers de droga? ¿No se generaba una situación de dependencia económica? ¿Sabes por qué? Porque llegan precisamente a esas familias, incluso aquí en este caso, mujeres vulnerables, y así es mucho más fácil captarlas. Es que por eso te digo, en Chile estamos avanzando, si no se le para ahora, a un control territorial efectivo. Y te voy a decir una cosa, ¿está avanzando silenciosamente? Exacto. ¿O estamos haciendo vista gorda, todos mirando para el lado? No, si no es tan terrible. Ese es el tema, que nosotros nos tomemos esto en serio. Porque resulta que aquí no estamos hablando de un país, qué sé yo, no sé, africano. Está al lado. Es más, Brasil es uno de los países más visitados por los chilenos. Claro, pero en su contingencia y su día a día quizás nosotros no la seguimos tanto como chilenos en general, porque, bueno, hablan en portugués, miran para el Atlántico, pocas veces miran para el Pacífico, pero esto está pasando a la vuelta de la esquina nuestra. Pues. Efectivamente, de hecho es más, organizaciones como el Comando Capital, esto está investigado por la Fiscalía, tienen enlaces en Chile, han operado con narcotráfico, por ejemplo, a través del puerto de San Antonio, tienen vínculos con organizaciones que están en Chile, como el Tren de Aragua, como algunos de las distintas organizaciones que han venido, por ejemplo, del norte, en el caso de los carteles mexicanos, hay vínculos. El Tren de Aragua en el norte de Brasil negocia con el Comando Capital. Claro. No se agarra a balazos por el control territorial, se distribuyen los negocios. Esto no está lejos. Se respeta el territorio delictual. Al lado. Y esto es una visión hacia el futuro. Miren, dato. Año 2012. Lula da Silva, presidente de Brasil. Brasil va a recibir el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. No podemos dejar que las favelas sean nuestra cara al mundo. La parte fea de la favela, pero las favelas tienen una parte bonita, que es la parte cultural. Sí, incluso ¿no se hacen algunos tours ahí. Exacto. Sí. No podemos dejar esto. Entonces, ¿qué hizo Lula? Siendo un presidente de izquierda, militarizó la favela. Metió los militares, controló territorialmente las favelas, pasaron los Juegos Olímpicos y desaparecieron el ejército de las favelas. Y estos señores volvieron
con más fuerza que nunca. O sea, en el fondo estuvieron tranquilos. O estuvieron escondidos. Mira, y todas estas cosas, perdóname que te lo diga, pero estas cosas se conversan. Huele a negociación. Son tan poderosos estos gallos, Sí. estas organizaciones criminales en Brasil, que esto se conversa. No te digo que el presidente Lula se haya sentado en la mesa con los capos de estos grupos, no. Pero nexos hay. Desde las policías y desde otras estructuras hay nexos. Como dijeron, chiquillos, nosotros vamos a tirar los militares para acá. Nada. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos un mes para el Mundial y otro mes para los Juegos Olímpicos. Nosotros no los vamos a molestar y ustedes no dejen ninguna cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y eso se llega a acuerdo. Llega a punto que ojalá nosotros no lleguemos a eso, que pasa en México también. Pasa en México. En México también hay chiquillos. Hagamos una cosa. Este cartel por acá, este cartel por allá y este cartel por acá. Pero no quiero sangre. En México el narco elige a los alcaldes. Y cuando sale el alcalde que no te gustaba, perdón la crudeza, los asesina. Pero si hay... Y aparecen en los puentes. Pero si tú podés... en México hay estadísticas de políticos muertos. Autoridades muertas, asesinadas porque el cartel de la zona no está, digamos, en línea, o el alcalde no está en línea con el cartel. Por autoridades que hacen la pega. O porque no están dispuestos a negociar con los líderes criminales. Cuidado, o que favorecen al otro cartel. Porque es un entramado. Sí. A ver, a lo que voy yo es... Chile, de nuevo trayendo la pelota acá. ¿Vive brotes de esto en algunos barrios de nuestras ciudades? Sí. Incluso los vive desde antes que llegara el crimen organizado transnacional. Ya lo estaba viviendo con algunas organizaciones narco, no de multicrimen, narco, en algunos barrios de Santiago hace 10, 15 años atrás, antes de que llegara con fuerza el Tren de Aragua, los Pulpos y todos los que vinieron después, los Trinitarios, etc. Pero ahora se ha intensificado con mucha más fuerza. Lo que dice la PDI es que en Chile todavía estamos en esa etapa parasitaria, que van depredando, ganándose el terreno. El problema se produce en la siguiente etapa, que es descrita en la criminología como simbiosis, que es cuando la organización criminal se instala ya en el territorio y genera una relación de retroalimentación y de dependencia con la comunidad local. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vemos bandas criminales de distintas nacionalidades, porque ya pasamos a la etapa siguiente. De hecho, cuando nosotros hablamos de hace 20, 30 años, hablábamos de clanes familiares dedicados a cierto delito, claro, y que tenían ahí captado, qué sé yo, un par de cuadras. El pasaje. Claro. Después ya se instalaron y no era solamente el clan, sino que eran líderes que podían tener un territorio un poco más amplio. Después, cuando llegaron las bandas criminales extranjeras, ahí se produce la pugna. Y los de acá quedaron porque querían hacerse de ese territorio. Y ahí veíamos estas batallas campales entre bandas, porque se estaban apropiando del terreno. Pero ya pasamos a otro nivel cuando vemos que son de distintas nacionalidades. Y esa ha sido la evolución. Pasamos a otro nivel cuando vemos un exalcalde secuestrado, por ejemplo. Pasamos a otro nivel cuando vemos empresarios locales secuestrados, que lo hemos visto, ¿no es cierto? Pasamos a otro nivel cuando vemos, por ejemplo, que los robos con violencia que están siendo perpetrados por organizaciones extranjeras, que también ocurre, sobre todo en los sectores rurales de Santiago, terminan con asesinatos rápidos. José María, y pasamos a otro nivel cuando vemos a miembros de las Fuerzas Armadas, sí, transportando drogas. ¿Y sabes qué es eso? Es una medallita. ¿Cómo se llaman los integrantes de estas bandas de crimen organizado? Milicianos, ¿cierto? Tratan de tener como esta terminología militar. Y cuando ellos logran captar, tal como dice Repe, a funcionarios de las Fuerzas Armadas, una medallita, pues mira. O sea, son militares reales. Es muy peligroso. Muy peligroso. El norte de Chile y la macrozona, por fenómenos distintos. El norte de Chile y la macrozona, a juicio de los expertos que nosotros hemos consultado y que están estudiando el fenómeno, son los que presentan mayor nivel de desarrollo de esta simbiosis que se genera y que después te terminan quistando el crimen organizado de manera permanente. En el caso de la macrozona sur, asociado al terrorismo, ¿no es cierto?, al control territorial, a reivindicaciones legítimas, pero que en el fondo no son lo que realmente reivindican estos tipos. ¿Cuánto te demoráis en convencer
a un miembro de la Fuerza Armada de transportar droga en vehículos militares, ya sea avión o por tierra, como también se descubrió. Sí. Simulando ser vehículos de gobierno. Claro. Porque los pintaron negros. Sí. Estatales, claro. Y con todas estas rompefilas que tienen, ¿no es cierto? ¿Cuánto te demoráis en transportar droga a empezar a facilitar armas? Armas complejas. No estoy hablando solamente de pistolas. Estoy hablando de armas complejas. ¿tenemos Ops, certeza? se perdieron 20 granadas del arsenal. ¿Tenemos certeza que no haya ocurrido? No tengo idea. Es que lo que tenemos Ya certeza hubo un robo. es que han habido robos en regimientos. Entonces, y ahí yo tengo derecho a empezar a cuestionarme. Entonces, no tenemos certeza si ha ocurrido la siguiente parte, que sería facilitar ese mismo armamento para que cayera en manos del crimen organizado. Pero sí tenemos certeza, por ejemplo, que han habido robos en regimiento, que se han perdido armas en regimiento. Tenemos certeza de que hay autores confesos del crimen de funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la FACH, que han transportado droga para organizaciones criminales, que dicen que sus familias fueron extorsionadas, que les pagaron dinero, que los fidelizaron. De eso sí tenemos certeza. Por eso vuelvo a la pregunta original. ¿Cuán cerca estamos en Chile? Creo que nos estamos acercando. Esa sería mi respuesta. Y nos estamos acercando quizás a un ritmo mayor al que nos gustaría acercarnos. Porque esta cuestión de repente te va a rebotar. O sea, si nadie la ve venir, vamos a escuchar lo mismo de nuevo. No la vimos venir. Y les va a explotar en la cara. Ya, pero por favor, o sea, nosotros somos José María. Mira, lo que pasó en Brasil es porque hay un enfermo que ya tiene 41 grados de fiebre. Sí, es una medida desesperada. Cuando uno se empieza a sentir mal, ¿no es cierto? Y uno empieza con, me duele el cuerpo. Como que, y me tomo la temperatura y tengo 37,5. Si no hago nada, esa temperatura va a subir. ¿Nosotros cuánta temperatura tendremos hoy día? ¿37,8? ¿O 38? Brasil tiene 41. Pero nosotros si no tomamos paracetamol o un ibuprofeno, viejo, y nos ponemos compresa, entonces... Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es atacar los síntomas. Solamente bien, atacar los síntomas. Pero que, ¿cómo mejoramos pero esa enfermedad? Pero la fiebre es una señal de que hay un problema. Totalmente. Mira, solamente para no perderme de lo que está ocurriendo en Brasil. Porque resulta que muchas personas, muchos chilenos, viajan cada vez más a Brasil. Entonces, la posibilidad de encontrarme con una ciudad, considerando en este caso Río de Janeiro, que es una de las más turísticas, cuando yo esté de viaje, no sé, pues, para el Año Nuevo, porque ya hemos sabido de situaciones que para el Año Nuevo se repiten, que cuando bajan en turba desde la favela y roban a las personas que están allá, feliz Año Nuevo, viendo los fuegos artificiales y terminan en pelota. ¿Va a cambiar la lógica de la ciudad? Se presume Mira que esa sí. imagen, José María, Se increíble. presume que sí. Piensen, viene Año Nuevo. Sí, pues. Año Nuevo, en Copacabana, ¿no es cierto? Una de las Verano fiestas del más hemisferio sur. masivas. En Playa de Atijuca, ¿no es cierto? Toda la zona costera Sí. de Río. Bueno, resulta que ahí podrían ocurrir represalias por esto que acabamos de ver ayer. ¿Ese es el mayor temor en este momento en Río de Janeiro? ¿Tú crees que estos gallos se van a quedar tranquilos? Les mataron aproximadamente 60 soldados. Sí. 60. 4 bajas del ejército. Hay civiles que murieron. Se estima que son 4, 5, otras versiones han dado hasta 8, producto del fuego cruzado. ¿Esta organización se va a quedar tranquila? ¿Va a quedar separada en la favela y no va a hacer nada? ¿O, como hemos visto otras veces en el pasado, va a buscar alguna forma de revancha con turbas que puedan bajar al plano de Río y que eventualmente puedan tener como objetivo el turismo? Lo que pasa es que, parte de la discusión claro, que se daba ayer en los programas de televisión en Brasil. ¿Sabes qué pasa? Es que además hay que entender que la distribución de la población en Río de Janeiro, la favela, no es que estén en la periferia, lejos, están ahí incorporadas. Encima. Entonces, hay una que está incluso muy cerca de la playa de Ipanema. Entonces, comparte permanentemente con el turismo. Y permanentemente también los turistas siempre están advertidos de esto. El tema es que después de esta situación no sabemos qué va a pasar los meses posteriores, considerando que el Año Nuevo, yo insisto, es una de las fiestas más masivas para Río de Janeiro. Y yo entiendo también que algo que Chile es uno de los países que proporcionalmente a su población más turistas manda a Brasil. Más turistas llegan de Chile a Brasil.
es además el destino internacional predilecto Oye, si antes de una enorme mayoría de los chilenos. Pensábamos en la época de carnaval y los chilenos, me voy a Carnaval de Río en la época de carnaval. Pero ahora se ha hecho hábito también, o tradición de muchas familias, o el sueño de muchas familias, pasar el año nuevo en Río de Janeiro. Y todos vestidos de blanco, ¿no es cierto?, en la playa. Sí. Entonces es legítimo tener preocupación. Yo lo que tendería a, sin ser brasileño, sin estar reporteando el tema ya, sino con los telefonazos que pegamos ayer, hablamos con periodistas, para que sepan, del equipo de Folha, que el diario más grande de Brasil, que estaba en Río de Janeiro. Hablamos con presentadores de televisión que estuvieron reporteando in situ estos enfrentamientos. Y en el fondo, lo que nos traspasaban a nosotros como información era, en realidad, aquí hay que esperar una semanita para ver cómo esto decanta. No sabemos cómo esto decanta. Yo le sugeriría a quienes nos ven, que están esperando ir, si es que no han comprado pasaje, esperar un par de días para ver cómo evoluciona la situación en Río de Janeiro. Es que está tan masificado incluso esto de las bandas delictuales en Brasil, que en el año 2006 fueron capaces de paralizar Sao Paulo. Es que no lo han hecho una, lo han hecho múltiples veces en las últimas 5 décadas. Es solamente para que ustedes dimensionen, estamos hablando de ciudades muy grandes. Entonces estamos hablando no solamente, que una banda de 20 personas, de 50, de 100. Es mucha gente. Ellos tienen verdaderos ejércitos del delito. Piensa que a Río llegan millones de turistas por mes. Por mes. Es uno de los destinos más visitados de toda América. Sí. Incluyendo incluso Estados Unidos y otros destinos como Orlando. Río de Janeiro vive del turismo. De ese turismo, una parte no menor la entregan turistas chilenos. Nosotros vamos a entrar a nuestra época de vacaciones. La gente no solo va para el año nuevo. Puede ir en cualquier momento, enero, febrero, incluso es que a Brasil marzo. viajan todo el año ¿Por qué? prácticamente. Porque en Chile, maravilloso país, pero tuvimos la mala suerte que el mar es frío. Sí. Entonces se busca un mar, ¿no es cierto?, un poquito más temperado, y ello se logra a esa altura del Atlántico en Brasil. Por eso insistimos en el punto, porque sé que seguramente en casa hay mucha gente preocupada. Es que, ¿Qué hacemos? Es que Le diría, esperen un poquito. Mira,